Saludos roleras y roleros, soy FJ Rebolledo y junto a mí está el espectacular Jaime Silvi Poblete. Somos Reboidados, o Silvi, o Silvidados, como decían por ahí también. Y estamos aquí para acompañarlos en la segunda semana del Challenge RPG A Day. Esa es la oportunidad que tiene mucha gente, obviamente, de participar en esto. Estaba haciendo una pequeña prueba primero de sonido, a ver si se escucha bien, pero estamos parece bien hasta ahora. Estaba en modo poleroncito. Estábamos por. Ah, claro, estábamos modo machine polares. Así que. Modo invierno y aquí todavía hace frío y eso. Sí. Y bueno, Silvi nos puede contar un poquito de qué va el RPG Day. A ver, para la demás gente que se no. Me han pillado. El RPG Day es un challenge que se hace todos los años, no sé cuántos años van ya, pero nosotros por lo menos llevamos 3 o 4 haciéndolo, creo. Que es durante un mes, se hacen diferentes preguntas relacionadas al hobby, obviamente, al rol. Y se van contestando, se supone, a medida que pasan los días. Diariamente se va contestando una pregunta. ¿Ya? Entonces ustedes pueden buscarlo ahí, RPG Day, y van a encontrar todas las preguntitas de todo el mes. Sí. ¿Ya? Y pueden también contestarlas o pueden seguirnos y según eso, según las preguntas que nosotros vayamos haciendo, ir contestando las mismas, como les parezca más interesante. Como les digo, siempre podrían ponernos ahí sus reoidados para que sigamos y podamos ver sus respuestas. Y lo más importante obviamente de esto es de ¿cierto? Que... Si nos mencionan podemos ver sus respuestas también. Bueno, lo importante es de que obviamente la pongan en el chat de aquí, ¿cierto? Los que quieren estar en vivo van a poner la respuesta a las preguntas que vamos a estar haciendo. Y si no, como bien dice, pueden ponerlos en los comentarios, porque estos videos tardan más o menos una semana en que los vuelva a subir a YouTube. Entonces pueden volver a verlos allá y pueden poner la respuesta a las preguntas que ustedes quieran, obviamente. Y nosotros siempre respondemos todos los comentarios que aparecen en el canal de YouTube. Pero para los que van a estar en vivo, obviamente el día de hoy van a tener la ventaja de que nos van a preguntar en vivo, y, o sea, van a responder en vivo y nosotros vamos a estar ahí opinando al mismo tiempo. ¿Sí? Exactamente. Sí. Así que eso. Me he hecho un vistazo acá. Que a todo esto, ¿quién es la gente que hace el RPG Day? Es una página de Instagram que empezó a hacer esto hace tiempo ya, y que ciertamente la gracia, lo voy a poner acá. Bueno, en el Instagram de Revidado puse por ahí como a principios de mes todo el detalle de quién es la persona que lo ponía. Esto se llama Autocratic. Autocratic lleva, creo que son como 6 o 9 años. 9 años lleva haciéndose el RPG Day. Nosotros hemos hecho como 4. 3 o 4 hemos hecho por lo menos ya, claro. Ahora, online, digamos. O sea, online en vivos creo que 2, creo. Porque nosotros lo hacemos grabado generalmente por el tema de juntar todos los días. Oye, si están ahí en vivo, hola. Natalie, hola, saludos. Hola. El tierno coordinados perfectamente. Nati es una de las jugadoras que tenemos en nuestras mesas, obviamente. Mucho cariño. Ahí está, esperando a que terminemos para jugar rol. Claro, más o menos. Ya, lo tengo entonces aquí. Voy a echarme entonces acá por el tema de chat. Ya. Entonces, como iba contando, la gracia es esto de RPG, aparte de que si ustedes desean participar, pueden encontrar en Instagram, ahí está el prompt completo de los 31 días y pueden opinar, hacerlo. Aunque piensen que es tarde, piensen de que hay gente que les gusta hacer esto como literalmente hace como el último día. Y hacen como el resumen completo de un mes completo así y lo ponen de una sola patada así el cuestión. Y igual lo encuentro interesante, no puedo decir que sea malo, cada uno lo puede hacer como quiera, pero la gracia que tiene es de que cada uno siente la libertad de cómo lo desea expresar el RPG Day y cada uno de los días. Yo creo que es bueno darse ese tiempo para como que un poco pensar
y como que hacer un insight de todo lo que uno piensa sobre el hobby, sobre lo que uno Sí. ha jugado, sobre lo que le gusta, sobre lo que no le gusta, Sí. y lo que piensa probar a futuro, por ejemplo. De eso ha ido muchas temáticas del RPG Day. Entonces, bien me parece. Ya. Y el año pasado, inclusive, fue una cuestión que. La semana pasada hicimos las primeras 8 preguntas y ahora vamos a hacer de la pregunta 9 hasta la 16. Deberíamos poner hasta el día 17, pero eso vamos a hacer la próxima semana. Ahí con eso vamos a agarrar como ya el casi total de todos los días, y probablemente los últimos días que nos queden extra vamos a hacer como un mini especial, así como hasta probablemente sea fin de mes, o que siempre íbamos como a cerrar el ciclo. Creo que ya hemos hecho como esta tradición nuestra, esta cuestión de hacer el RPG a Day como algo propio. Pero ya. es que es muy entretenido. Sí. Yo creo que se recuerdan muchas cosas, se averiguan muchas cosas y se aprenden muchas cosas, y no todos los años vas a tener exactamente la misma respuesta, porque en el año vas aprendiendo otras cosas. Sí. Y hay otras cosas que te van gustando, entonces sí. Así como para juntarlo después todo e ir viendo cómo uno va pensando diferente de un año a otro. Y aún así yo creo que este año en particular ha sido el año en que las preguntas han sido como muy más light versus otras que son como más hardcore del rol, yo creo, en algunos casos. Sí, han habido algunas que han sido incluso más técnicas acerca del rol. Sí. Este año es como más para todos, más para como todo para el que juegue, sí. todo. Porque hay algunos que han sido más de máster que de jugador. Y de hecho, yo creo que vamos a ver algunas preguntas que le han salido con familiares. La edición máster, en todo caso. Hay una edición que la del año máster, claro, pero esa es como esa es en español, ¿no? Hay una que se llama Desafío. General, hay una que se llama Desafío. El RPG es un Master Edition. Hay una cosa que se llama Desafío de rol, algo así, Desafío rolero, y eso lo sacan en España. Nunca he visto el de jugador en todo caso. No, pero hemos visto edición del Master, me acuerdo, y ese fue el año pasado, como fin de año, creo que fue una cuestión así. No este en particular, este en cambio es tradicional como RPG Day. Ya, partamos entonces con la pregunta número 9, ya tenemos claro obviamente cómo hacer otras preguntas. A todo esto están todos y todas cordialmente invitados de que si no nos siguen, aprovechen de seguirnos ahora, ¿cierto? Háganse aquí en Instagram, aquí acá abajito, y también obviamente síganos en Twitch y automáticamente van a tener activadas las notificaciones porque hemos estado haciendo mucho contenido online últimamente, hemos participado en muchas cosas, hemos hecho muchas cuestiones de dibujo inclusive muy entretenidas, para los más madrugadores obviamente, y que sí, la idea es de que aquí estemos compartiendo la mayor cantidad del rol posible. Ya, partamos entonces con la pregunta número 9, la del día número 9. Y esa dice: ¿cuál fue el segundo juego de rol comprado, obtenido? El segundo. O sea, no pueden decir así como el primero, no, tienes que acordarte cuál era el segundo. Sí. ¿Cuál fue el segundo? Yo sé que el primero. ¿Cuál fue tu segundo? Mi segundo, más difícil todavía. Sí, tu segundo. A ver, ni siquiera me acuerdo cuál fue el primero mío. Yo sé que entre los primeros está el Victoriana, y Fragmento también está entre los primeros, pero no me acuerdo cuál fue el primero. No fue Victoriana. No. Victoriana tiene que haber sido el segundo. Porque el primero que obtuve creo que fue Fragmento, un juego de rol cinemático. Sí. Y el segundo fue Victoriana, juego de rol. Ya para que no se confunda con un setting, digamos, de algún otro juego. Porque está Victoriana RPG, que ya va por la tercera edición y que va a salir una versión con reglas de quinta edición de Calabozos probablemente. Pero bueno, por eso, esto, si se fijaron, la otra vez pensando que estaba en el comedor y no, ahora el setup de rol de Reo está con el manual acá. Ahí, no brilla tanto. Es hermoso manual. Sí. Que me trajeron desde el otro lado del charco. Qué maravilloso. Sí. Así de tanto me quieren. Para que veáis, cómo son, pues, así son, pues, te regalan cosas bonitas. Ahí, con todo ahí, con acento londinense y las cosas me mandaron. Que si no es londinense, no, ¿con para qué, pues? ¿Cierto? Exactamente. Un excelente manual, es segunda edición de Victoriana, que de hecho es bastante viejito. Es un juego muy entretenido, todo esto que tiene un toque de época, ya obviamente, porque está en la época victoriana, pero obviamente no se queda ahí. No es un juego sobre la época victoriana per se,
sí habla sobre asuntos, cómo se manejaba, digamos, la política y la sociedad y muchas otras cosas en esa época, ¿ya? Pero tiene, obviamente, otros detallitos como la magia, tiene otras razas, ¿ya? Y tiene otras cosas que hacen del juego una cosa más interesante aún todavía. ¿Sabes cuántos años tiene esta edición? 14 años tiene esta edición. Y el universo victoriana comenzó el año 92. Maravilloso. En el siglo pasado. El siglo pasado, literalmente. Victoriana RPG de Cubicle 7. Ya, entonces tiene esa gracia, ya, entonces sí, obviamente a toda esa gente le gustan las cosas de época, ya que sabemos que somos muchos, ya, este es un excelente juego para esa ambientación. Y en el caso del señor Rebolledo, ¿cuál fue el segundo juego de rol? Ya, el primero fue Calabozo, estamos claros, y el segundo también lo compramos en Coquimbo. Tengo la duda, porque tengo la idea de que fue Anima. Puede haber sido Anima, por ahí por el 2007 también, o puede haber sido, yo creo que puede haber sido Anima, o puede haber sido entre Cyberpunk, puede haber sido. No, Cyberpunk Fue ya. No, yo diría, yo personalmente diría Leyenda o Anima. Porque Leyenda de los 5 Niños tuviste varios manuales sí, ahí, que los tuviste por un tiempo y se fueron cambiando. Sí, sí. Estamos hablando de la Leyenda de los 5 Anillos, tercera edición, ¿cierto? Una de las ediciones más buenas que hay del juego. Cuarta edición también es muy buena, muy buena. Cuarta edición es la edición más pulida de esta edición, pero esta es la edición repulida del clásico tapa negra. 2005 recién. El 2005, pero, y nosotros lo tuvimos en PDF el 2005, no hubo caso, pero el físico lo tuvimos como 2 años después, 2 o 3 años después, en un viaje a Santiago. O sea, teníamos primero el respaldo y después tuvimos el original. Claro, el back. Es que en esa época no había cómo tener rol aquí en Chile, o sea, no hay caso. Pero una vez que apareció, así fue como el vicio. Los vicios, como aparecían de nuevo. Los otros que tuvimos también estando allá fueron los de Vampiro. Tuvimos hartos manuales estando allá. Sí, pero... Era como una compra, obviamente era como rescatar manuales que algunos máster tenían que dejar ir a eso voy yo. En otras ciudades. En Chile... Y uno los rescataba. En Chile tuvimos la suerte de que estamos en el auge de Facebook, ¿cierto? En el punto muy que las comunidades eran muy buenas. Y que apareció una comunidad en Chile que se llamó Mercado Rolero. Y la gracia que tenía es de que literalmente era de compra y venta de manuales, pues había gente que quería vender sus manuales. O sea, todavía existe, si ustedes lo buscan, sí, lo van a encontrar y van a seguir viendo venta de manuales. No tengo idea si han habido como cosas más interesantes, pero en esa época era muy bacana, había cosas muy geniales. O sea, me refiero a, ahí me compré Cyberpunk, el original en español, el 2020, el 2.0, 2.0, y que es en excelente estado, literalmente casi nuevo, muy bien cuidado. Entonces, yo creo que esa es la cosa, la ganada más genial. Porque... No, pasa en echarle una ojeada igual, o sea, para nada, ¿cómo se llama? Publicidad. No. Porque es una página de Facebook. Porque... sí, que cada persona vende sus cosas. Sí. Y puede ser echarle una ojeada porque hay algunos manuales que merecen ser rescatados. Sí, definitivamente hay cosas que son como... que no se queden ahí en el abandono y que la gente que necesita hacer otra cosa con ese dinero, bueno, lo haga. Pero claro, ustedes tengan la posibilidad de un precio que quizás no van a ver, o manuales que quizás no van a encontrar ahora, pillarlos en ese momento ideal. Yo me acuerdo de esto como margen de que ahí me pude comprar bundles muy buenos de manuales. Me compré el bundle de quinta edición, muy bueno, que era el manual del máster de jugador, el de monstruo y la pantalla, a un solo precio, muy bueno. Muy bueno, o sea, literalmente ahora, ni siquiera ahora es imitable acercado ese precio. Y por un precio similar, un tiempo después, y por un precio similar, nos compramos el bundle de Cthulhu Tech completo. Maravilloso. Esas cosas son como, así. Si hay que gastar un poco de plata de repente en el rol que te gusta, a nosotros nos gusta mucho Cthulhu Tech, vale la pena. Y lo más loco fue de que Cthulhu Tech, literalmente todos esos manuales que tenían, excepto uno, todos ya los tenía en PDF, obviamente, respaldados por ahí. Pero claramente era que estábamos en muy buena opción de poder obtener buenos manuales, buen producto. Y siempre recordaré con mucho cariño, inclusive, de que existía la posibilidad de poder
¿cómo se llama? Encontrar. Ah, me acuerdo que sí me acuerdo de que ahí se vendió y que no lo pude comprar, primero porque no tenía la plata, pero lo podía haber comprado, que era el bundle de alguien que vendió su colección completa de Acton Cthulhu. Y el Acton Cthulhu son una cantidad, bueno, Acton Cthulhu está descontinuadísimo, no existe por ningún lado como Anima, y se vende muy caro, muy, muy caro. O sea, la gente que tenga Acton Cthulhu en su casa, en su colección, a nivel de coleccionismo, es dinero en el banco. O sea, es buena colección, muy buen producto, muy entretenido, y que el tipo, la persona que lo vendió, me acuerdo que lo vendía como completo y por alrededor de casi $200, todo. Lo cual igual era un poco caro, pero era buen precio porque era todo el producto, o sea, Yo y por difiero un separado, poquito, yo difiero un poquito. Yo creo que ese juego no es para todo el mundo, para empezar. bueno, pero tenéis que Es ser, para la gente que le guste la temática. estamos hablando de pensar jugadores que les gusta Cthulhu, primero, y segundo, que le guste tiene ese como gustito de la Segunda Guerra. Exactamente. Y si logran tener esas dos cosas juntas, ya tenía toda tu mesa y para vaya a jugar mucho tiempo ese juego, porque está muy completo, viene con muchas aventuras, mucho. Ahora, obviamente hay aventuras nuevas de Acton Cthulhu, o sea, ha salido anunciada una versión nueva y todo el cuento, pero me acuerdo de que en esa época eso venía, ¿cuál es la gracia? De que venía con reglas para jugarlo con Savage Worlds, que era la base, y también con las reglas originales de la llamada de Cthulhu. Creo que a esa altura era como la quinta edición o la sexta edición probablemente, y que era muy, muy, muy entretenido. Hoy saludo a toda la gente que se nos está juntando. Estamos haciendo el RPG Attack. Estamos hablando de eso. Así que si quieren responder la pregunta que está ahí en pantalla, háganlo. Nosotros vamos a leerla, obviamente vamos a comentarla y también va a aparecer ahí al ladito. Uy, ahora sí me cuenta que tengo como un jopito. Sí, la peluquera te dejó un jopito. La peluquera me dejó como un jopito medio loco. Sí. Y pongan su pregunta ahí, vamos a también a comentarla. ¿Cuál era su segundo juego de rol comprado? Comprado o regalado, pero ¿cuál fue su segundo juego de rol? Así que ya comentamos. Victoriana, y el caso mío fue La Leyenda de los Cinco Anillos, tercera edición. Victoriana, segunda edición, Leyenda de los Cinco Anillos, tercera edición. Bien, vamos con la siguiente pregunta, número 10. Muy buena pregunta, by the way. Dice, ¿cuándo comenzaste a ser Game Master? Oh. ¿Cuándo comenzaste a ser Game Master, Sir Bolete? 2010 me parece, un poquito antes creo. Un poquito antes del 2010. Tu primera vez fue allá en Coquimbo, ¿cierto? Sí, fue antes de el último concilio de dragones. El que fue a la escuela. Ya. Antes de ese, porque a ese yo fui a masteriar. Sí. Al concilio de... Fue a estrenarse ese día, ¿cierto? Al concilio de dragones. No con mucha fortuna porque la mesa no se llenó, pero fui inscrita como máster. Dar un salto en ese nivel como jugadora ¿no? a Game Master es una cosa muy, muy heavy, muy grande. Así que de los que se acuerdan, ¿cuándo fue el concilio número 10? El concilio de ¿Qué año fue? Si alguien pone ahí. Bueno, pero 10. Yo sé que por lo menos han pasado como 10 años desde que empecé a masterar. Voy a hacer una cosita. No lo he hecho de manera... o sea, pasé unos años sin masteriar casi nada. Pero... hace más de un par de años, diría yo, como unos 3 años atrás, que he retomado así como muy fuerte con mi grupo de chicas hermosas. Ahí. Pero tus chicas hermosas son nuestra historia ya, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero ahí orgullosa de ellas. Por supuesto. Así que eso, ese año me parece que es el 2010, pero es por ahí. Ya. O sea, la idea de que yo empecé a jugar rol el 2001, 2002 y recién empecé a masteriar como el 2009. O sea, casi 8 años. ¿Y qué masteriaste? Hunter's House. Hunter's House. Hunter's House. Es un juego de terror sobre, básicamente, que empieza con la premisa de la casa... Terror, Go Figure. Go Figure. Crazy Girl, you crazy girl. Mi tema favorito, es mi go-to en el tema del rol. ¿Y de qué va? Un poquito menos. El tema es casas embrujadas, obviamente, y parte de esa premisa, y te hace, como dije en la vez anterior, te hace muy sencillo empezar a hacer una
un módulo porque te da una opción de tirar dados y con eso ir resolviendo ciertos temas para después armar tu casa. Por ejemplo, te dice, esta casa está abandonada hace 10 años, tiene luz, tiene gas, está lejos de la ciudad o cerca de la ciudad, cuántos pisos tiene, cuántas habitaciones tiene, y así, y ahí vas cerrando y teniendo ciertos datos que te pueden ayudar a armar un módulo en muy pocos minutos, ¿ya? Pero aparte de eso, obviamente el juego tiene... después tiene castillos, otro tipo de, como decía yo, en vez de una casa, un castillo, o también incluso tiene una sección que es sobre trenes embrujados. Sí. Yo te juro que realmente siento que me debo mucho con Haunted House en general, porque sí, porque la primera edición empezó como una casa nomás solamente. Claro, el concepto de la casa embrujada, ¿cierto? Pero también tiene ese toque cinemático y mucho de película ochentera, noventera de terror. Ustedes que las vieron saben de qué me refiero. Con estereotipos muy marcados, ¿ya? Arquetipos de personajes que salen en las películas, que son personajes de estas películas, muy marcados. Entonces, claro, la temática es como hacer no es cinemático per se, pero sí habla de entrar en este juego de lo que pasa en una película de terror, ¿ya? Diferencia de fragmentos que te lo plantea como tú eres el actor haciendo esta película, ¿ya? Y le estás, como que estás viviendo, estás mostrando, viviendo esta película. Haunted House es un poco más de, como si la película fuera tu realidad, digamos, ¿ya? Pero obviamente tú haces las mismas estupideces que haría un personaje en una película de terror, subir en vez de arrancar para afuera de la casa, decir, por favor, vamos a investigar eso, y ese tipo de cosas que obviamente la gente normal, regular, común, corriente de la vida, que no le falta alguna tornillo, o sea, no yo, haría, o sea, como arrancar en primera. Bueno, yo igual arrancaría, pero me quedaría con la duda para siempre. ¿Qué cosa? ¿De qué pasa en esa casa? Pero... No sé hasta qué punto arrancaría. Yo creo que tendría que estar ahí. ¿Le toca a usted, señor? Haunted House es uno de los mejores juegos que hay en este momento para pensar en one shot terrorífico. Es un juego muy sencillo de aprender como máster, muy sencillo de aprender como jugador. Y claro, pues va apuntado más bien a que el juego sea rápido, entretenido y no complicarte en mucho sistema. Sí. Yo cuando comencé a Ghost Master, el día que empecé a cerrar, literal. Bueno, creo que hubieron preguntas similares. Es que también, o sea, yo empecé a jugar rol 2001-2002 con el Revo, y el Revo empezó como máster a jugar claro, esa misma época. Entonces, claro, porque el Adventure Game de Calabozos y Dragones, tercera edición, te pone de que alguien tiene que dirigir la partida y alguien tiene que jugarla. Y en esa ocasión, mi persona que jugaba favorita era Sylvie, ¿cierto? Y mi hermano. Y estábamos de vacaciones, en una cabaña, y yo justo llevé eso. Creo que no llevé nada más que eso, no me equivoco. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Pero por lo menos llevé, es que para empezar rol era como wow, ¿cierto? Y lo genial fue jugar, obviamente, eso. Y la gracia era de que nos sentamos en una cama, pusimos ahí el mapa, hicimos todo el cuento, la escenografía, y ahí me di cuenta de que en un camarote jugando. En un camarote, claro, y literalmente alguien tenía que ser el director de juego, alguien tenía que leer la aventura. Y yo me quedé con la duda de, pucha, igual yo quería jugar, obviamente, porque la aventura es muy, muy atrayente para mí, siempre me ha gustado todo ese universo de fantasía, para jugarlo, obviamente. Pero cuando veo, ¿cachai?, de que alguien tiene que leerlo, y ya sea alguien era yo, quedé como, bueno, ya, pues, ¿cachai? Y como las aventuras vienen más o menos diseñadas para, como las cajas de inicio, hechas para aprender mientras vas jugando, la primera cosa muy sencilla. Me acuerdo que había que rescatar un unicornio, de una celda, y habían como unos goblins que estaban adelante de la habitación. Entonces había como que entrar, echarse a los goblins, rescatar al unicornio. Esa es mi cara de no me acuerdo de qué rayo va esa. Esa fue la primera aventura. Me puedo acordar de la mayoría de las historias de Next y de los, ¿cómo se llama? Y de los, ¿Te acordáis de la única nomás,
la bala de diamante nomás y se fue hasta el Diamond Bueno, Star. pero eso ya es del, ¿cómo se llama? Del Y el arco en Expo. sí, no, pero ¿era del arco per se o era ya de la Liga de Aventureros? O sea, no era la liga, era de la parte del playtesting, porque venía la regla, pero se descargaban aparte. Ay, ¿cómo? Y el Dragon. ¿Cuál? Lo del Dragon Queen. La The Horror of the Drag Queen. The Horror of the Dragon Queen. Ahí no, está. Drag Queen, no, Drag no, Queen. No, Drag Queen, ya no me cancelen. La idea de que jugando después Calabozos y Dragones, ¿cierto? Se fue la vez, y después ya pasó un tiempo, nos fuimos a Gojimbo, ¿cierto? Con Sylvie, y encontramos este otro grupo de rol, ya, que también estaba medio formado, y la gracia es que ellos jugaban entre todos. Y ahí nos dimos cuenta de que siempre mastereaba la misma persona. Mastereaba una persona, de repente mastereaba como una segunda. Y ahí surgió la posición de que de repente yo también podía masterear, obviamente mi aventura, porque yo venía con solamente, lo único que venía trayendo yo, era el material de tercera edición de Calabozos y Dragones que me había obtenido del extranjero. Y hay como que la idea de que yo no tenía claro, no sabía cómo, no sabía los conceptos de crear campañas, no tenía eso claro, no sabía cómo crear una aventura, no sabía dónde sacar ese grado como de inspiración. Entonces, afortunadamente, las otras personas que jugaban con nosotros sí manejaban un poco más eso. Entonces, ellos venían de un grupo anterior, o sea, claro, muchos años de muchos años antes, jugando. entonces, igual fue como entretenido aprender de ellos, ya en ese sentido, y de ahí te das cuenta de cómo tú inventas y creas, y es todo muy entretenido. Y de ahí ahora viene la otra parte, por la parte de que, cómo me tiré yo literalmente a hacer la primera de aventura, digamos, de rol. Y creo que habría sido en ese grupo, ¿cierto? Mi tira oficial de Game Master. Pero yo siento que armado el juego per se no fue con Calabozos y Dragones, sino que fue cuando hice la campaña de la llamada de Cthulhu con el grupo, porque fue una campaña que tuvo como más peso que hicimos todos juntos cuando estábamos jugando en esa época. Que yo me aventuré con una cuestión que tampoco manejaba yo, ¿cachai? Ni siquiera era la campaña de Superhéroes Inc. Y después con variantes de tercera edición como Spycraft, que eran como lo que yo jugaba más o menos. La diferencia es que teníamos varios de los que estaban ahí en ese grupo eran masters, claro. ¿ya? O por lo menos masterían en algunas ocasiones. Entonces estuvimos jugando Vampiros un tiempo, estuvimos jugando La Llamada también, era todo lo que se juega, sí. Estuvimos jugando D&D también, incluso segunda creo en algún punto. Pero no sé si en ese grupo. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, y así también habían otra gente que también estaba en el grupo y como que el grupo se ampliaba de repente, sí. Había más gente, a veces había menos gente dependiendo de las situaciones que de la vida. Entonces empezábamos distintas campañas y obviamente la terminamos con el mismo grupo, suerte, con suerte. Afortunadamente el grupo eran hartos, así que de una forma u otra igual tenía una mesa de 4 personas, fijo. Así sea, cuenta la historia. Dice la leyenda. Dice la leyenda, que un día... que el día de la bola de fuego, póngale like para esa historia. What? No, pero había un día, no sé si fue el de la bola de fuego, ¿no? Que habían 2 mesas en un mismo living, porque había más de 10 personas jugando. En una casa de alguien, y fue muy de loco. Hecho, y hubo una capacidad de creo que era, no me acuerdo de qué, pero eran 8 jugadores. Y había, en otra mesa había uno como con 4, 5, no, eran más de 10, eran más de 10 personas. Y así fue. Hay uno fue aprende, difícil. Sí. Uno aprende que jugando con tanta gente tiene que ser algo así como muy... muy armado, tiene que estar muy planeado, tiene que saber por qué. Y en realidad tiene que ser algo así como medio de pelea, Munchkin ahí como pegando, golpeando. O saber muy bien el juego para saber cómo organizas tu gente, punto, porque se te van a aburrir. Son 4 personas, ya para mí siempre ha sido como la raya. ¿Sí? 4 personas como bien. Sí. Como bien, ¿no? Yo siempre recuerdo y siempre voy a recordar que tuve un máster de que tenía el sistema de darle una cantidad, cuando éramos una mesa grande igual, éramos una mesa como de 8, y ponía una cantidad de tiempo por jugador. Sí. Ya era como 2 minutos a todo retar. Era una cosa, claro, como un relojito de arena. Un relojito de arena, pero como daba toda la vuelta, tú tenías toda la vuelta de todas las otras personas para pensar en lo que ibas a hacer tú en tus 2 minutos. Y igual era gente, y era mucha gente. Eran como 8 por lo bajo. Claro. Entonces, hazte la idea, pues, por 2 minutos tenías casi 20 minutos para pensar en lo tuyo. Entonces... Y si es que no te toca interactuar con los demás. Sí.
Sí, eso era diferente, pues obviamente ahí no se ocupaba el tiempo porque es imposible que se pudiera hacer una interacción así Claro. tan cortita. Pero en general eso funcionaba bastante bien. Y no, o sea, tiene que ser una mesa de gente que sepa muy bien qué hacer y cómo jugar y toda la cosa para que sea así como... Sí. Porque si no, es aburridísimo. Sí. Así que yo caché que entre mis primeros juegos fue Masteriado, fue quien te dice su Cyberpunk, por haber sido el Super Sync también, que lo readapté en su momento y jugamos bastante. Bueno, en todo caso lo que preguntan es ¿cuándo? Tell me, ¿cuándo? Del 2002 en adelante probablemente puede haber sido como oficialmente Masteriando, porque del rol lo tengo de mucho antes, de jugar rol de mucho tiempo atrás, pero de cuando era más chico, cuando estaba unos 5 años atrás, por lo menos antes de eso, el 95, por ahí, 96. Pero de ahí a Masteriar oficialmente como la mesa, hay mucha gente mirándote y constantemente, siendo como que de ahí partí, de esa fecha yo puedo decir que oficialmente por ahí fue como el 2002. Yo creo que ahí sentí como que realmente estaba jugando y se masteriaba así. Yo totalmente quiero comentar el hecho de que yo en mi caso yo esperé como 8 años para masteriar, porque primero me sentía cómoda como jugadora y no tenía idea de cambiar eso en ese momento hasta que me dio ganas de masteriar. Pero no tiene que ser así para todo el mundo, obviamente, porque de repente tú eres el que vas a ser el Game Master, entonces tú eres el que sin conocimiento previo incluso tienes que aprender a masteriar un juego, te lees el manual, escuchas a gente que sabe sobre el tema y aprendes, o puede ser que tú seas jugador por una cantidad de tiempo que a ti te parezca cómodo y después se te ocurra masteriar, o sea, quiero dejar eso en claro, o sea, no hay un tiempo para empezar a masteriar. Ya no necesitas tener una cantidad de tiempo para empezar a masteriar. Es solamente una situación de tú sentirte cómodo y confiado de que la situación va a salir bien. Y obviamente, ojalá empiece en un ambiente que te dé confianza. Y para empezar con un juego que te guste, te llame la atención. Y que a la gente que va a jugar también le llame la atención. Claro. Lo bueno es de que los juegos de hoy generalmente cuando están diseñados para directores de juegos novatos, están con todas las herramientas para hacer tus sesiones iniciales cómodas, agradables, así como que para que no te moleste, ¿ya? Pero si vas a jugar juegos más viejo escuela y cosas así, hazte la idea de que si te puede ser un poco complicado si no tienes la guía, si no tienes dónde tener el apoyo o bien la tips, un último caso, de cómo comienzo una mesa de Warhammer 40.000, por ejemplo, cómo comienzo una mesa de la llamada de Cthulhu, que primera vez que mastereo y con suerte conozco un poco el lore del juego. Entonces, por eso que hay muchos lugares donde tú puedes, incluyéndose nosotros, que puedes obtener información al respecto. Y en la comunidad latinoamericana es muy amplia y hay gente que se especializa mucho en muchos juegos, así que vaya por eso y que le vaya bien con su primera sesión. Yo voy a decir una cosa de la siguiente pregunta. Uy. Yo siento que han estado viendo la entrevista. Es broma, pero si no quieren, no es broma. Pero vea, son 5 temporadas maravillosas y se viene la sexta, así que te divertido. Me refiero a que la siguiente pregunta me parece familiar. Sí, familiar. Cierto que sí. Y no ha sido la única, en realidad. No. Como que nos estuvieron sapeando las preguntas. Ay, como que nosotros lo hubiéramos inventado así como de la nada misma. Oye, pero las preguntas, o sea, güey, yo estaba leyendo alguna y ¿qué te pasa? Yo estoy que le escribo al compadre, hey, me contesta las preguntas en inglés. Está bien, pues. Hay gente que no ha visto la entrevista, bueno, que están en español. Ponga los créditos correspondientes por lo menos. Ya, aunque la pregunta... Es broma. No, es broma. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Bienvenida, Conce. Dice, si vivieras en un escenario de campaña, ¿cuál sería? ¿Viste? ¿Viste que eso era familiar? ¿Cuál sería? Mira, a mí me gustaría decir, sí, qué bonito sería vivir en Anima, pero no. Pero mueres. Típico. No. Vivir en no. Porque hay criaturas cosas demasiado grandes, demasiado feas que te pueden hacer nada. ¿Qué? Es que hay escenarios tan interesantes, pero que yo no viviría en, por ejemplo, imagínate poder estar en el futuro, ¿cachai? No de Cyberpunk jamás, pero en el de Eclipse Phase, ¿cachai? Donde todo es muy diferente a como es hoy, pero tú sabes que está todo conspirando para que te mueras, entonces tampoco. No.
O, por ejemplo, imagínate lo interesante que sería vivir en el mundo de Shadowrun. Claro, o sea, descartando el tema de sobrevivir la xenofobia, de haber nacido todo un bebé ahí todo horquito así, con los cuernitos por fuera, ahí, con los cuernitos por fuera y tu mamá te rechaza porque ¿qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Muere! ¿Cachai? Claro, pues entonces tú decís, ya, victoriana entonces, pero victoriana también es una época súper complicada donde la sociedad era... Yo creo que en todo caso estamos cometiendo un error, Estamos cometiendo un error. Porque nos estamos enfocando solamente en las cosas negativas que tiene el escenario de campaña y no lo maravilloso que puede tener cada una de ellas. Yo las menciono porque sí me llaman la atención y sí me gustaría ver ahí de primera mano cómo son, ¿ya? Pero obviamente si uno dice, si yo tuviera que vivir, no sé, pues viviría como en Ryutama, una cosa así como claro, porque bonito, todo. Porque mi hijo Nobono tiene que ayudarme ahí, ¿cierto? Sí. Bonito, todo ahí, todo feliz. Todo bonito, todo panzón. Claro, todo bonito y todo panzón ahí, todo feliz. Todo dragoncito, todo ahí, panzón. Todo gato doblado. Todo, coneco ahí. Coneco Goblin. Coneco Goblin, todo panzón. Pero ahí tú te quedas en tu pueblo y eres feliz y toda la sociedad funciona súper bien. Con tu vaquita ahí, viajera. Tú casi que naces con una función, ¿cachai? Que disfrutas la mayoría del tiempo. Y hasta que decides viajar. Y después decides viajar y después de viajar tú decides qué vas a hacer con tu vida. Y no vuelves más. Estás viajando forever. Pero viola, todo bonito, todo feliz. Sí. O sea, ¿qué otras? ¿Dónde más que te gustaría vivir, por favor? A mí me gustaría vivir en el escenario de campaña de Star Trek, de una, así, ser parte de la Federación y no ser... Claro, ese es el punto. Te dice, si vivieras en un escenario de campaña. Exacto. Pero eso significa, ¿tú estás preparado para vivir en ese escenario de campaña? Claro, o sea, yo entiendo de que como personaje iría a vivir allá, saliendo de la academia, en mi mentalidad de convertirme en capitán, ¿cachai? De mi propia nave estelar. Eso lo encontraría, pero espectacular. Me fascinaría tener, o si no, siempre esas como escenarios espaciales. Vivir en Traveler, por ejemplo, en el universo de Traveler, también me encantaría esa cosa así, muy espectacular. Fading Suns. Sí, Fading Suns, pero imagínate Fading Suns, vivir como con el conocimiento de que los soles se están apagando y todo. Pero es como cuando te dicen, no, que el mundo se va a morir eventualmente se va a morir. Pero nadie nunca va a pensar de que el universo completo se va a morir, y de que se está todo apagando. Eventualmente. Así. Como que nadie le pagó la cuenta CGE, ¿cachai? Y empiezan a apagarse la estrella de no, eventualmente. ¿Qué otra cosa más me gustaría? ¿Qué otra sería genial para mí vivir? Ningún mundo sería feliz en todo caso, así que... ¿Qué cosa? Viviría en Black Sad. Si era que no. ¿Cuándo no? Ella. Mira, yo sería feliz en Victoriana, pero partiría ya la desgracia. Siempre furra, nunca infurra. Bueno. No, pero son buenos escenarios de todas maneras, ¿cachai? Son interesantes. Son épocas difíciles, bien difíciles. Sí, o sea, el tema de vivir en una época de la posguerra en Black Sad es muy entretenido porque te deja como un abanico de habilidades para poder hacer vivir de forma profesional o no, o bien hace de tu vida algo como tan ingenioso como ser detective, siendo que en realidad puede ser bailarina de cabaret, por ejemplo. Eso tiene en cuenta como, así, tiene muchísimo, o un reportero, era como muy blanco y negro y las sombras de gris eran como muy marcadas. Era blanco, negro y gris y súper, súper marcado, definitivamente. Pero encuentro que a nivel de escenario, de campaña y de maravillas. Los reinos olvidados, forever. Anima, gracias. Pero anima actual, anima antiguo. El anima, porque en el sentido de escenario de campaña. Solomón. No, obviamente actual dentro del juego. Y el hecho de que tú ves maravillas todos los días y que tú puedes estar viviendo en un pueblo que vive muy medieval y el otro día vas a otro y avanzado, el avance es impresionante. Casi tecnológico. No tecnológico per se, pero por lo menos... Pero muy moderno, en época del vapor, así, como mucha época del vapor metida en medio. Sí. Y ya, los que hemos visto las imágenes, los escenarios son maravillosos. Sí. Todo lo que se ve es muy, muy lindo. Sí. Yo encuentro que... Ahora, obviamente mejor aún si tienes poderes que te puedan defender de lo que te quiere hacer. Obviamente, por eso te digo, o sea, tiene que ser
bajo el contexto Sí. de tú poder sobrevivir al mundo donde te estás metiendo. Sí. Bueno. Y en ningún caso en uno de terror. Gracias. Imagínate, no te duermas. Ahí, en medio de la ciudad de la medianoche. Aunque yo soy de los que dicen que en el bazar de la medianoche. Con el conocimiento suficiente tú puedes hacer cualquier juego de rol, una campaña de terror. O sea, si tú quieres hacerlo así. Igual que a nivel estético y todo. Leyenda de los 5 Anillos sería muy hermoso estar en el lugar. Pero, o sea, tendrías que ser una persona para empezar. La pregunta, ¿en qué época? ¿En qué era? En la época de los... Tendría que ser una más tranquila donde pudieses ver y disfrutar de los 5 herederos, la guerra de los 5 herederos. Por ejemplo, que todavía nada se estaba yendo a la chingada. La llegada de Daigotsu al trono, o sea, de la cochina. Pucha, es belleza peligrosa, no hay nada que hacer. ¿Cachai? Cuando saca la máscara. O en mi caso, que es la terrible, que es la de los 1000 años de oscuridad, por ejemplo. No, pero yo hablo de en general, o sea, estar en un Rokugan, ¿cachai? En su época, esta época como similar, no exactamente, del Edo, ya, muy interesante. O sea, lo mismo decir que uno podría estar en Chin, ya, que sería como similar, pero diferente, porque igual hay magia ahí más complicada y cosas más complicadas, pero igual estar ahí en esos lugares, bajo esos cambios, ¿cachai? Que en el caso de Chin son como casi históricos, por decirlo de alguna forma, o en el caso de Rogue One son historia sí. Muy interesante. Genial. Yo creo que incluso en la última edición de Leyenda de los 5 Anillos hicieron bien en pegarse un pequeño como rollback a ciertos puntos de la historia, como para rehacer ciertos temas. No voy a entrar el tema de lo que es la Leyenda de los 5 Anillos y todo lo demás. Siempre te puedes agarrar. Imagina que no es malo, no es malo. ¿Tanto ánimo, supongo? No es malo. Te encuentras a un chico guapo, ciego. ¿Cierto? Con unos leoncitos ahí que lo apoyan. Bueno, en fin, tenemos hartas, somos indecisos. Ese es nuestro problema de jugar pero campaña. Sí, es por el escenario en sí, sin el hecho de que te vas a morir. Y yo me gustaría vivir en animes bonitos. Yo creo que si por fantasía jugaría en los reinos olvidados. Me gustaría mucho. Donde a mí no me gustaría vivir, a mí personalmente no me gustaría vivir, es en el escenario de Génesis. De Génesis, porque para empezar es post-apocalíptico. Va a empezar. Sí. Y segundo, es toda la conga esta que arde ahí y nadie sabe. Es maravilloso. Eso de tener que sobrevivir a cosas tan terribles. Obviamente tampoco en Cthulhu Tech, ni en Cthulhu per se, porque... O sea, nada con tentáculos, punto. Exacto. Imagínate tú ahí caminando así feliz por la calle y te encontráis, no sé, ya no digamos a Cthulhu porque ya te moriste, pero un profundo ahí. Y tú, yo me quería venir a bañar a la playa. What the fuck. Y yo venía a comerte viva. Ñam, ñam, ñam. No. Vamos con la... Oye, bueno que hayan respondido a alguna de las preguntas que hagan la escena de campaña. Gracias, Nati, por tu aporte. Por supuesto. Pregunta número 12. Dice: ¿por qué comenzaste a jugar rol? No me obligó. Culpable. Todavía no puedo arrancar. Ayúdenme. Y piensa, es como el chiste que como dice, ay, ¿cuándo se puede salir de esto? Cierra la puerta con llave detrás de ella, ¿cierto? Sí, igual estaría choro. O sea, yo no te niego medio castillo. Que subirse un mecha debe ser maravilloso. Ahí, maravilloso. Bueno, voy a volver a la pregunta anterior. El Cthulhu Deck, lo bueno es que en buenas manos de un buen máster que sabe reconocer las 3 campañas que vives dentro de ese juego, que no es una, son 3 campañas distintas. Son 3 niveles diferentes de diversión que apuntan desde literalmente una aventura noir, ¿cachai? De detective, hasta pasando por el espectro de transformarse en un monstruo para pelear contra el mal, muy el estilo como anime, ¿cachai? Como Guyver, que te dice.
Y obviamente la emoción, como dice aquí mi compañera, de subir esos mecha, prender los motores, prender las luces, las cuestiones, y tirarse a una guerra contra lo masivo y lo infranqueable, y aún así sacando fuerzas de la flaqueza y espíritus de todo para poder pelear, o sea. Yo voy a meter esta, voy a seguir diciéndolo al que me quiera escuchar y me dirán, ya tiraste el carne al demonio, pero no importa. Que al mecha tú tendrías que subir con Guns N' Roses o Bon Jovi. Bon Jovi. I wanted Dead or Alive. O sea. Póngala de fondo ahí. Es así, ¿no? Canciones buenísimas del pasado que son como, tú sabes, ahí está ahí. Sí. Disparando a los amigos. Maravilloso. Oiga, la gente que está con nosotros entrando en este momento, saludos a todos. Responden la pregunta en los comentarios. ¿Por qué comenzaste a jugar rol? Él. Pero yo soy su razón. Qué romántico, qué romántico. Sí, mi amor por él hizo que yo jugara rol. Listo. No. Eso es todo. Buenas noches. Hasta mañana. Estamos en horario para menores, Rebo. Bueno, no, el asunto es que aquí los que conocen a Rebo durante todos estos años saben que el caballero aquí presente es un excelente vendedor. Excelente vendedor. Y él me habló de los juegos de rol, obviamente. Y yo se lo compré todo esto. ¿Sabes qué jugamos? ¿Cachai? Yo dije, oh, qué interesante y toda la cosa. Y ya. La Silvi, qué ñoño, güey. Yo no juego esas cosas ñoñas. ¿Qué te pasa? Ñoño, nerd. ¿Cuándo fui ñoña yo? No, pues me mirá ya. Siempre digo, ñoña, nunca ñoña. Me mira, esas cosas son de ñoños. Yo era la tipa de la revista del colegio. Pero una revista muy top. Siempre ñoña, nunca ñoña. Bueno. Y eso, y como que yo te digo, me gustó, no encontré como que fuera exactamente así como, ¡ah, Dios mío, se me abrió un universo cuando jugué ese primer personaje, porque fue difícil, ya empezar con un mago, y el mundo era como un poquito tosco para mí, ¿ya? Sí. Un poquito tosco para mí. Entonces yo dije, sí, suena interesante, lo volvería a intentar. Pero después empecé a ver como dice el Rebo, la plétora de juegos que existen en el mundo. Entendamos, esto es principios de los 2000, ni siquiera había tantos juegos como hay hoy. Claro, 20 años atrás. Pero aún así, tú querías ser un superhéroe, podías ser un superhéroe. Querías ser un vampiro, podías ser un vampiro. Querías estar en la época medieval y pelear con espadas, podías hacerlo. Querías hacer una cuestión de terror y pelear contra las criaturas que leíste en los libros de Lovecraft, podías hacerlo. O una cosa de terror que no tuviera que ver con Lovecraft, que tuviera que ver con la vida cotidiana, podías hacerlo. Podías hacer un montón de juegos, podías hacer un montón de personajes. Y yo dije, amén. Bueno, y con él también. Aquí toda moradita, para que me vean. ¿Y él por qué empezó a jugar rol? Yo no lo conocía cuando él se interesó en el rol. Porque, en mi caso, retrocedemos unos buenos años más atrás, antes de conocer a esta maravillosa mujer. El tema de... tenía la fortuna de que vivía en una época que yo podía jugar muchos videojuegos. Que podía probar muchas cosas distintas en mi consola, la Super Nintendo, que te hice. Y me llegaron juegos a la mano como, por ejemplo... Para Super Nintendo me llegó el Shadowrun, por ejemplo, o jugando, por ejemplo, el Super Mario RPG, por ejemplo. Cosas así que eran como, wow, esa cuestión de como progresar un personaje, la aventura, ganar poderes, y la historia maravillosa y difícil. Eso, por ejemplo, el Dungeon Keeper. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, de juego, ni quiero decir cuando entramos al mundo ya del PC, cuando podía empezar juegos de PC, y que, por ejemplo, conocer quién te dice los juegos de AD&D que existían en esa época para PC, con gráficos así pixeladísimos, no se compara con nada de lo que existe ahora, obviamente, ¿cachai? De primera persona, con un personaje que vagaba por mazmorras infinitas, enfrentándose con bichos, y se moría, y tenía que renacer, y volver a salir, y todo ese cuento, todas esas cosas, por ejemplo, la saga Última,
Y de repente sale la opción de que tú puedes realmente vivir eso. Y realmente tú puedes crear eso. Y tú puedes, con solamente la ayuda de un par de libros y leer un poquito, tú te puedes dar el tiempo de crear tu propio mundo y de poder crear tu propia aventura o vivir tu propia aventura al menos. Y de ahí fue cuando llegó a mis oídos los juegos de rol, pero no fue hasta, obviamente, muchísimo, un tiempo ya, como después, unos años después, ya por el 97 más o menos, que tuve el primer encuentro del rol. Ciertamente para mí es una cosa de poder decir que me puedo sentar a una mesa a jugar una partida de rol, ser un personaje y vivir esa emoción de, como lo he comentado en muchas descripciones de las partidas, de lo que es el rol para mí, el hecho de poder vivir una aventura, un par de horas, unas 2, 3 horas, vivir una historia única, entretenida, con personajes bacanes, geniales, y poder desarrollar esa historia y ser más, y ser más, y ser todo lo que tú quieras ser, y después terminar eso, y ya con una sensación como que genial se sintió eso, y que no acabe, sino que continúe en sesiones futuras. Y ya más encima después, obviamente, agregándolo al tema de qué significa ser un Game Master, que es todo eso, más el tema de crear mundo y la aventura completa, y llevar a la gente que está en la mesa de la historia que tú estás creando. Y esa cuestión es para mí, puff, así, impagable, así, por todos lados lo encuentro, pero genial, espectacular. Así que para mí es las ganas de jugar, las ganas de divertirme, las ganas de pasarla bien, todo eso en conjunto para mí es lejos lo que más me gusta de jugar rol. Medio Castillo, muchas gracias también, ya. Y sí, pues, aquí estoy. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, ahí compartiendo sobre mi gusto por el rol también. Sí, pues, ya tenían, hay dudas de que yo existiera incluso. Claro que no la conocían a la productora ejecutiva. Sí, muchos porque de ustedes hace rato que no estaba online, digamos, desde la radio. no estaba en cámaras oficialmente, desde hace mucho tiempo. Incluso estuvo en los reviews, en algunos reviews, la antientrevista, la primera antientrevista. Claro, pero vamos a tratar de tener a la señora acá más seguida ahora. Que de hecho, hago el anuncio al tiro que este viernes se viene la antientrevista. No, mentira. No, mentira. Se viene el Late Night, Reo by Night, el Late Night Rolero, y va a estar de nuevo mi señora equipo ejecutiva también en cámara, y vamos a entrevistar a una persona increíble, un amigo, un ñoño, geek, gamer, y vamos a conversar temas super choris. Este va a ser este viernes, 10 de la noche, 22 horas Chile, así que no se lo pierdan, está hecho ya el anuncio. Avancemos entonces. Avancemos con la pregunta siguiente. Con la pregunta, sí. La pregunta número 13 dice: ¿cómo cambiarías la manera de cómo comenzaste a jugar rol? Ya. Yo, antes. Claro, ¿cómo cambiaría esa manera? Antes. Empezaría a jugar antes. Está respondiéndola. Está respondiéndola. Sí, empezaría antes. Sí, yo creo que comparto. En mi adolescencia, eso. Sí. Compartiría eso, sí. Así mi 15 años. Sí. Empezaría a jugar rol. Sí, también haría lo mismo. O antes. Metería a todos mis amigos en el hobby. Respondamos. Iba a decir en el vicio, pero no, en el hobby. Y entendamos una cosa, lamentablemente los juegos de rol como AD&D, por ejemplo, Vampiro, por otra cosa, saca Vampiro de la ecuación. Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones no estaba recomendado para niños que fueran menores de 12 años, ¿ya? Por razones. Bueno, yo dije 15. Por eso, porque dije, ¿por qué? Porque en Estados Unidos generalmente los jóvenes que juegan Calabozos y Dragones eran, al margen de que tú los puedas considerar ñoños o no, eran cabros ya de 15 años para arriba, ¿cachai? Que tenían como ciertos conceptos de lo que querían sus aventuras porque sabían extrapolar mucho lo que deseaban en sus vidas dentro de un personaje de fantasía. Entonces, meter a un niño en eso, en esa época, era como, no meter. Entonces, uno se sentía muy a maltraer porque no había cómo divertir a un niño que le gustaba, que querría jugar, pero cómo lo hace jugar eso. Ahora es distinto. Ahora el rol está diseñado en muchos casos para jugarlo con niños muy pequeños, si quieren, y les puedes enseñar mecánica y todo, para meterlo después, más adelante, obviamente, en juegos más especializados. Y yo creo que es una cosa, como decía Silvi, yo comencé a jugar, yo conocí el rol a los 15 años. 15 años. O sea, pero me hubiera gustado haberlo conocido antes. Y de hecho, si yo lo conocí a los 15, probablemente ya había rol unos 3, 4 años antes en Chile. Por lo menos. Lamentablemente mucho estaba casi todo en Santiago, y grupos así que tenían esos manuales que les traía un amigo de Estados Unidos, pero no necesariamente
manejo de nosotros, ¿cachai? Del rol de nosotros. Así que siento que esa desventaja igual se convirtió en ventaja porque ya una vez que nosotros empezamos a jugar rol, para nosotros trató de ser lo más inclusivo posible, tratar de meter a gente joven, adaptando el juego lo más posible a ellos y no importando el título. Entonces era como bastante divertido en ese sentido. Sí, o sea, la propaganda en ese momento puede haber dicho alguna cosa, pero se sobreentendía que tampoco la gente que jugaba Calabozos quería jugar con gente muy pequeña, porque en general era gente más adulta. Sí. Y de hecho era adulta, ni siquiera eran adolescentes. Después fue bajando como el ratio de edad hasta que ya podía jugar todo tipo de gente. Pero en principio eran más que nada adultos y después fue bajando de a poco la edad, yo encuentro. Y qué bacán que Medio Castillo haya empezado a los 12. Muy bien, felicitaciones. Ya. Muy bien. Pero sí, o sea, uno empieza muy pollito, en realidad. Uno empieza muy callado, sin saber qué hacer, y qué sé yo. Incluso entrar al mundillo te da como culete y como sustito, como que la gente, como que hablar, como que decir, como que, ay, no voy a decir una estupidez. Me conocen ahora. El temor al ridículo. Me conocieran ahora. Es lo que más te falla en un principio. Tú tienes miedo al ridículo y lo más loco es que jugar rol, a veces durante más ridículo eres, si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, es mejor, pues más divertido, ¿cachai? Pero no te enseñan esas cosas. Yo creo que si existieran ciertas directrices de juego de hoy, en el pasado, sería espectacular tener gente que realmente te pueda enseñar a jugar rol así bacán en el pasado hoy, sería pero muy, muy, muy espectacular. Los corazoncitos son para Natalie, que nos dice que desearía haber empezado a jugar con nosotros y no con el máster que le tocó. Te invitamos a jugar con nosotros, entonces viajemos en el tiempo al 2002, cuando empezamos a jugar rol contigo. Ahí toda una Nati chiquitita. ¿Sí? Muy chiquitito. ¿Cierto que sí? Pero aún así, de hecho sí, pues. Sí, pues. Como ¿cuánto? 4 años. Ya, no de tanta información de gente que ni llega hasta frente a la pantalla. Bueno, aún así la gracia de poder jugar rol es poder divertirse un poco. ¿Viste? Tenía 8 años. Me entendió. Pero bebé. Bueno, si hubieran habido juegos como, no sé, por Ryutamo, era así, se hubiera divertido. Claro. Yo creo que eso cambiaría. Ahora, y otra cosa me gustaría que cambió jugar rol es de haber tenido la posibilidad también de haber podido haber comprado más rol en esa época. O sea, haber conocido no solamente el rol, sino que haber tenido la posibilidad de haber comprado más rol. Y para mí, mucho tiempo, antes de tener mi primer manual, de alguna forma decirlo, tuve la posibilidad de poder comprar las famosas revistas Dragón de Editoriales 5, que estaba en español de España, y que eran las traducciones, ¿cierto?, de la revista original Dungeon y Dragón de Estados Unidos, y que valían como, en esa época, costarán como 2.000 pesos en esa época probablemente, y para uno era como todo un tema comprar esa revista porque no tenía idea de que estaba comprando, y aún así la compraba porque era el rol, tú lo leías y era el rol que estabas absorbiendo, era increíble. Entonces, y de haber tenido la posibilidad de haber comprado manuales en esa época, te juro que yo habría juntado dinero en esa época si supiera que en ese lugar o en ese lugar hubieran vendido rol, yo me habría conseguido la forma de poder haber comprado mucho rol ya siendo chico. O sea, al cuidado, bueno, tengo un manual de AD&D de segunda edición en muy buen estado, de director de juego, y yo siento que lo habría cuidado igual, así que para mí también tener más rol, porque yo soy lamentablemente de esto, soy de los que junto los manuales, me gusta tener los libros, entonces poder tener los libros, ahora obviamente hoy tampoco es tener todo lo que sale, pero sí necesariamente saber tener buen material que te haya significado mucho para ti. Entonces, eso es una cosa que me hubiera cambiado mucho en principio. Pero yo siento que igual, o sea, no cambiaría demasiadas cosas, yo cambiaría más sobre mí que sobre el ambiente en el que empecé a jugar, porque yo consideré que dentro de todo era un buen ambiente. Sí, tuviste suerte. Tuve suerte. Pero eso, era muy tímida, no me atrevía a salirme un poco, ¿cachai? Quería como que ser genial más que realmente atreverme a hacer cosas diferentes, y eso fue mucho más entretenido. Sí. Dejar la amarrada es mucho más entretenido. Ahí repito que debe tener todo lo que sale. Sí, yo creo que ahora me puedo dar ese lujo, y afortunadamente como conciso
en función más que nada de lo que... Ah, ya eres genial. Y es cierto, eres muy genial. De poder tener, por ejemplo, material de quinta edición. O sea, yo me dije, con quinta edición voy a tener todo lo que salga, porque menos mal que no lo he hecho. Porque no vas a tener todo. Pero hay cosas que me gustaría tener ahora, sí. Hay muchas cosas manuales que quise tener ahora de Calabozos y Dragones de quinta edición y que afortunadamente todavía se puede tener porque la edición literalmente en español está saliendo mucho material nuevo ahora, recién traducido, bien traducido, y que vale la pena tener. Por ejemplo, el Caldero de Tacha, por ejemplo, lo que hace de Mordenkainen y todo lo demás. Es bueno tener ese material español ahora que está recién salido y que todavía quinta edición está vigente. Así que por ese lado como que no me siento mal, ¿ya? Pero también hay mucho rol en particular que quisiera tener que haya salido ahora, por ejemplo, no sé, por el manual de Morborg, por ejemplo, tener los manuales de Star Trek, por ejemplo, tengo el core, pero me faltan los cuadrantes, por ejemplo, y ahora, más encima, más que en el pasado, es que se puede obtener mucho más sencillo material en general que puedas venir del otro lado del mundo, más que antes. O sea, antes era casi imposible pensar en traerte un manual de rol que te pueda costar muchísimo dinero y ahora te lo puedes comprar literalmente al precio de salida de ese país de origen, no pagando tanto más y te haces tu colección maravillosa. Así que yo también voy por eso. Ahora es el mejor momento para poder comprar manual. Pero una aclaración, ¿eh? Nosotros tenemos muy interiorizado el hecho de que en general no es que vayamos a comprar todo lo que sale, nosotros compramos en general y nuestra parte racional dice que no tengo el Rebo y la Silvi van a comprar los manuales que siempre les ha interesado tener desde sus primeros inicios de rol. Sí. Y cuando ya tengan eso, van a ver todos los que van saliendo también, obviamente, y que suenan de temas interesantes y que ellos podrían querer tener, obviamente, sí. Y los revisan y ven todas las posibilidades de sistema y qué sé yo, porque de repente es fome encontrar un manual que te suena tan interesante, pero al final no está entretenido jugar como parecía. ¿Ya? Eso nos dice la parte racional. La otra nos dice, nos faltan 100 manuales para hacer una biblioteca de rol. Sí. Eso, imagínense. Ustedes tienen que tener alrededor de 200 y tantos libros para ser considerados una biblioteca. Eso nos gustaría ser el legado, ¿eh? Ese gustaría que fuera nuestro legado, tener una biblioteca de rol ahí. O sea, el tema de la biblioteca de rol es una pregunta aparte, un episodio aparte, ¿eh? Porque hay mucha gente que no se considera de que colecciona rol por coleccionarlo, otra que le gusta coleccionar solamente lo que juega, y hay gente que compra un manual, lo juega y después lo vende, porque va por el siguiente. Mira, los dos somos tú, soy yo, los dos somos yo. Hoy sí se cambió solo. Qué loco. Qué loco. Qué loco yo. Bueno, la cosa es que sí, una parte siempre te va a decir compra solamente lo que sea necesario y la otra te va a decir, oye. Y otro lado, son claro. Colores bonitos, son libros bonitos. Y nosotros, como yo digo, ¿cachai? Es mucho, para mí significa mucho poder tener en papel los manuales que jugué. O sea, tal vez ustedes no lo van a ver de ese sentido como lo veo yo, pero por ejemplo para mí, cuando pude obtener el manual físico del juego de héroes llamado Superhéroes Inc., al margen de que el juego sea bueno, sea malo, que haya mejores o peores que ese, yo sentí que ya la vida se me hizo con tener, y más encima, así como, oh, la emoción, poder tenerlo con la pantalla. O sea, jamás en mis sueños más locos habría pensado en haber tenido ese juego en físico, en el estado, me ha estado muy buen estado, tenerlo así. Por ejemplo, también el que me regalaron, y agradezco mucho ese regalo, cuando me regalaron el manual de Fan Hunter. El Fan Hunter, pues, un manual de Fan Hunter de esa época, con la pantalla, con el expansion kit, por ejemplo. Así, pero increíble. O sea, son juegos que yo he jugado, que he masteriado y que han sido horas y sesiones de diversión. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de poder hacer eso, de poder tener un manual que les ha significado mucho, vayan por él, pues, obviamente. Si pueden tener la opción de comprarlo, que sea real la opción de comprarlo, pero cómprenlo, háganlo, pero lo mejor que pueden hacer ustedes, ¿cachai?
y consíganselo. Lo único que si no pueden comprarlo, consíganselo, porque igual la experiencia de tenerlo ahí consigo forever hacia su lado, que son respaldo, vale la pena, pero por mucho. Así que lo mismo también con la señora. Si le puedo conseguir sus manuales, se los consigo. ¿Por qué? Porque sé lo que significan para ella a muchos juegos de igual que nosotros. Se me va asociada al juego más que tener un manual. Sí. No sé qué te refieres con tonteras asociadas. Los dados. Pero esa. O sea, tener dados nunca se tienen suficientes dados. O sea, eso ya es un. Como. Cualquiera que tiene dados, obviamente. Ya. Esta pregunta es especial, ¿eh? Porque todos los domingos el RPG Day viene como una cosa especial día de domingo, ¿ya? Y esta en particular. Vamos a poner aquí, perdón. Yo cacho que va a hacerse a nivel de Instagram después. Sí, pero igual voy a poner acá y voy a poner la pregunta para que sepan ustedes que la pueden también etiquetar o puedan mencionar, ya sea en el chat o en los comentarios, pero probablemente, bueno, yo tengo ya claro que voy a mencionar, por ejemplo, yo voy a mencionar así, tiro dados, vamos a salir muchos dados. Tengo a los del Frecuenciadores, al Frecuenciador Herrera, o sea, bingo, al Mauricio Andrés, al Loco Puglioni, al Tau, al Nomo Rolero, al Pasta Rolero. Bueno, la idea es que les sugieras un juego de rol, no que los mencionen necesariamente. Ya, espérate, po. Y todo eso los tengo y los llevo a jugar a esa manga de loco, los llevaría a jugar un juego al estilo de superhéroes. Quisiera ver cómo se llevan, caché, con un juego de superhéroes en particular. ¿Sí? Ahora, si pudiera agarrar un grupo de amigos random que no estén relacionados con el rol, yo siento que es mi obligación moral llevarlos a jugar un juego como Calabozo y Dragones, sí o sí. No porque sea juego de rol, ni mucho menos del clásico, no, porque yo creo que Calabozos y Dragones tiene mucho material hoy que lo hace un excelente starter para conocer la fantasía en el rol. Pero hay tantos títulos y hay tanta gente. Yo conozco mucha gente que le fascinaría todo el sassiness de Victoriana, por ejemplo. Sí, por eso te dice que etiquete a tantas personas y les sugieras un juego de rol para que lo revisen ellos y puedan hacer, claro, y ellos puedan probarlo, verlo, revisarlo y quizás les interese y lo empiecen a jugar. Ahora, como un juego de rol interesante, nuevo, entre comillas, que mucha gente a veces no conoce que existe, y yo creo que algunos sí jugarían, porque el juego es entretenidísimo y es curioso su sistema, es definitivamente quien se atreve a jugar con nosotros Hora de Aventuras. Sería espectacular. Porque Hora de Aventuras es un juego muy loco, es un tocón muy de hartas hojas, de harto rol, y que ciertamente conlleva a que la gente que conoce la serie, que es mucha gente que conoce la serie, aunque conozca capítulos random o temporadas, no todas las temporadas, es un juego que lleva mucho material de por sí y muchas ganas de hacer atraer roleros a jugar rol, a rolear, ¿cierto? Personajes, ser un plátano caballero, por ejemplo, o ser un caramelo ninja, por ejemplo. Puras cosas como esa lleva a mucho material. Eso yo creo que sería muy, muy espectacular. ¿Quién dijo eso? Medio tío. Bueno, pero piensa de que lo que me gustaría que explorara la gente es que su sistema. Yo ya tengo pensado ese sistema para Fábula, para un juego de rol nuevo que estamos pensando hace rato, ¿cierto? Y que su sistema es bastante bueno, así que si tienen la oportunidad, échenle un vistazo. Está bastante práctico, bastante entretenido. ¿Tú qué juego de rol nuevo piensas? ¿Juego de rol? Pero es que eso es algo que siento que habría que hacerlo como en Instagram y realmente hacerlo. Como dilo así, dilo. ¿Te gustaría meter te gustaría agarrar un montón de gente y quizás jugar Monster? Pero yo encuentro que Monster Heart no es un juego tan nuevo y no un juego que tanta gente desconozca. Bueno, para que la gente no conoce todos los juegos nuevos. Bueno, hay bastantes juegos de PBTA que son interesantes, como el Monster of the Week, como Monster Heart, como Sombra Urbana, que es como por ahí también. Así que sí, sería todo interesante. Me gustaría que le dieran que ver más gente jugando juegos como Chin, que nadie le ha tomado mucho interés, que es un juego sobre la época de las guerras en China, ¿ya? Los estados en China se peleaban para tener la supremacía. Obviamente sabemos qué pasó
los que saben un poco de historia saben lo que pasó. Pero también tiene magia, tiene un montón de, no sé, pues, metido como media conspiración, ¿cachai? Guerra, tiene nivel pelea, tiene de todo, o sea, a nivel de Rokugan, ¿qué tan Rokugan es? Sí, es muy es muy parecido, pero obviamente es con una temática diferente. Ya. Estamos peleando, o sea, la pelea es mucho más compleja en el sentido de que, o sea, sí, uno sabe que los clanes están peleando, ya, pero aquí están tratando de tomarse China completo y todos los que son los estados diferentes de China. O sea, pensemos que China incluía ahí Corea y Japón. O sea, era todo era China. O sea, todo eran los foreign states. Sí. ¿Ya? Y Qin era el estado principal donde estaba el emperador. El resto eran como pequeños reinos, digamos, de alguna forma. Sí, claro. El juego es muy, muy interesante y yo siento que hace falta que más gente lo vea y que la gente que le llama la atención la temática como que lo muestre más, ya, porque siento que ha sido muy mirado menos. Yo no he visto muchos reviews ni mucha gente jugándolo. Llama que existe un review de China. O sea, ¿la tenemos? Sí, creo que sí. No. Creo que sí. Sí. Creo que sí. ¿O tú lo hiciste? Ajá. Tú lo hiciste. Sí, ¿verdad? Hay que recuperar ese review y hacer una reedición. Vamos a mostrarlo, nada más para que lo vean en la carátula. Ya, semanal, cacha, mira, mueve así. Ya. Entonces sí, o sea, si ustedes lo piensan, tiene como la idea un poco de lo que es Leyenda de los Cinco Anillos, pero tiene sus dejos más místicos aún, ya. Más místicos aún de lo que puede ser Leyenda, ya. Porque una historia, o sea, la historia en general, cuando te hablan de la historia, te empiezan hablando del misticismo, de la creación del mundo, básicamente. Entonces, tiene sus toques diferentes, encuentro yo. Y yo creo que vale la pena que le peguen una mirada y que vean si les interesa. China and the Warring States. Vamos con la pregunta entonces número 15. Ay, es que sugerencia. ¿Una sugerencia? ¡Oh no! Un typo. ¿Qué piensa Natani? Está bien, no sé. Es un personaje de Monster Hearts, ¿cierto? Sí, Monster Hearts. Qué bueno. Sí, Monster Hearts. La pregunta número 15 dice: ¿a quién te gustaría tener como Game Master para ti? Sí. Bueno, tú eres mi Game Master No, de toda pero la vida, así que no te puedo poner a ti porque lo eres. Pero me roban de cámara. No. No puedo decir que el Rebo, porque el Rebo ha sido mi Master de toda la vida, no lo cambiaré por nada, porque es un muy buen Game Master. Cuando te dicen pero cosas bonitas vamos como a hacer, Game vamos a Master, hacer, te pones todo croqueto. Vamos a complicar aquí las cosas. Chan, 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 chan. Pero hay una señorita que me masteré una sola vez. ¿Ya? Y que gustaría que vos volviera a masterearme. ¿Ya? Porque sus intereses son muy parecidos a los míos a nivel de juego. Y me gustaría que volviera a masterear. Así que, si la ven por ahí, díganle, masterea. No voy a decir su nombre, pero ya sabe quién es. Y quizás está viendo esto. Debería estar viéndolo. Yo pienso, así que eso, pero así como de alguien popular. ¿Que alguien te haya visto masterear? ¿Alguien te haya visto masterear alguna vez? Es que no he visto gente en mastería. Yo no, en general no veo módulos per se online. Pero, o sea, sería interesante con mucha gente de la que está, por ejemplo, en TikTok. Porque, por ejemplo, una campaña de Gort. Porque Gort es máster, aparte de ser el bardo. El bardo ese que canta, así que baila. Aparte de ser el bardo. Un TikTok para su cumpleaños. No, sí. Aparte de ser el bardo, ahí en TikTok es mastería Calabozos y Dragones. Entonces, igual hay mucha gente ahí que sería interesante ver estar en su partida. No sé, por la misma Tuncita de repente estar ahí. Sí, la Tuncita que se estaba estrenando como directora de juegos de Calabozos y Dragones con su aventura de la isla de los peluches. Muy buena, los ñoños medievales. Así que
recomendado, veanlo por ahí. Creo que lo tienen en YouTube, creo, no estoy seguro, pero lo repitieron mucho. Yo siento de que de la vieja escuela, del Old Batch, que alguna vez yo me acuerdo de haber visto masterear, siento de que por Calabozos y Dragones me fascinaría estar en una mesa en que esté dirigiendo Christopher Perkins, por ejemplo. Porque todavía lo hace probablemente, pero a nivel más privado. Me fascinaría tener a Christopher Perkins como director de juego. O sea, sería genial, porque él tiene una capacidad creativa muy buena. Él dirige Calabozos y Dragones, él también es una de las mentes creativas de Calabozos de cuarta edición, también creo que también de quinta. Y eso, sería muy genial. Ahora, a nivel full curiosidad, igual como que todos los actores que son masters, sí, es interesante, como solo por curiosidad, ¿de qué se tratan sus módulos? Sí. Ahora, de la nueva sangre rolera que existe hoy, que está tan de moda, así, el abanico de los ñoños medievales, por ejemplo, es muy interesante poder saber de cómo sería ser un jugador, por ejemplo, en una mesa dirigida por Toddy, por ejemplo, por Racer Toddy, o por Maldini, por ejemplo, también, que lo tengo más cerca, porque más, vamos chilenos todos, ¿cierto? O por Vex, o la Tuncita, como bien tú dices, hay mucho potencial ahí, ¿cierto? Y más aún, yo encuentro de que ver sus partidas de rol, que por lejos no son ni scriptadas ni nada, son buenas, tan bien hechas. También yo iría ahora, recientemente, y digo al tiro, me fascinaría estar en una mesa de los chicos de Gremio 22, por ejemplo. Porque Gremio 22 tienen una premisa muy buena de rol. Su temporada que comenzó ahora, su nueva temporada que comenzó ahora, es una cosa que viene muy buena, no voy a decir spoilers porque me contaron ahí cómo se viene. Y ellos han sabido también cómo llevar el profesionalismo de las partidas de rol a una cosa muy, muy puntual, así que aguante Gremio 22, ¿eh? Y claramente conocer a gente como los de Frecuencia Verse, por ejemplo, que yo sé que todos masterían también y que, por ejemplo, mañana van a estar en el Ludum Bar, por ejemplo, en hacer After Office rolero y van a haber partidas de Cult, van a haber partidas de Tales of the Loop, van a haber partidas de Hogwarts, por ejemplo, Morborg por el abuelo, ¿cierto? No Cult, perdón, Morborg, sí, ¿cierto? Ellos van a hacer mañana el After Office en Santiago, en el Ludum Bar, así que si pueden aprovechar también. Sí, nos acordamos, sí. No sé, no. Bueno, pues, bicho raro, terror. Y la cuestión cool, Morborg. Papa, patata, papa frita. No, mentira. Pero Morborg, yo hablaba la otra vez. Pero yo me acordé, viste, como la mitad, pero me acordé. También me acordé por el abuelo, porque el abuelo, el Morbuelo, como le puse yo. No tiren la chancla, por favor, la chancla no. ¿Tiene la chancla? Sí. Grande Silvia. Pero a todo esto, Natalie, mañana. Obviamente que si Henry Cavill fuera máster de rol, todo el mundo querría jugar con él. Él tiene que ser máster de rol de Warhammer, porque él confesó que él conoce Warhammer como juego de mesa, así que no me cabe la duda de que él conoce también el juego de rol de Warhammer, al menos Warhammer Fantasy, no va a jugar con 40.000. Ese es el punto, o sea, ¿quién no? La lista sería interminable de la gente que querría jugar con Henry Cavill. Cierto. O sea, no hay duda, o sea, nada como hacer cardio rolero con Henry Cavill. Me autocensuré. Pero eso, así que aprovechen de la nueva sangre rolera que mañana van a estar en Ludum Bar, ¿cierto? En el After Office rolero. Pasen allá a ver a los chicos. Un abrazo a todos los Frecuenciavers, porque realmente son opciones que hay que aprovechar de conocer con máster que yo ya he escuchado en podcast, por ejemplo, y lo hacen muy bien. Al abuelo no lo conozco totalmente, como no creo que no he tenido la opción de escucharlo material, pero Morborg sí he visto partidas y yo siento de que va a ser toda una experiencia, tiene que ser una experiencia, así que vayan para allá, chicos, pasen a conocer eso. Eso creo que sería como mi Game Master favorito para ser masteriado por ellos. Así también. Gracias, son los geniales. Ya, y la última pregunta de esta semana, la pregunta 16 dice: ¿cuál sería tu juego de rol perfecto? ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¡No! La pregunta, ¿cuál sería tu juego de rol perfecto? O sea, están diciendo que como que crees uno, porque no creo que se refiera a que hay uno que ya exista. Porque ya existe y se llama
No, yo creo que dependiendo yo creo que es muy genial el hecho de que haya muchas temáticas en las que puedas cambiar un poco, porque uno como máster aprecia mucho salir de un tema de repente y cambiar a otro y tener como un nuevo aire sobre cómo juegan las cosas. Sí. Ahora, ¿cuál sería tu juego de rol perfecto? Mi juego de rol perfecto sería uno que tuviera todo un poco, pero como todo el mundo sabe, o sea, el hombre que está aquí y mucha gente que está por allá, tiene que tener una parte social bastante desarrollada, ¿ya? Porque a mí me gustan mucho los diálogos y las conversaciones entre personajes y esas acciones que significan una cosa a la larga, ¿ya? El hecho, por ejemplo, no tan solo de romance per se, sino que el hecho de conseguir contactos, de que esta persona te cae mal y tienes que pedir después un favor, al infinito y más allá, ya que tienes que caerle bien a alguien, que tienes que disfrazarte de tal forma que esta persona se convenza de que no es la misma persona de antes, por ejemplo. Entonces, para mí, un juego de rol perfecto tiene que tener una estructura social que signifique algo, que te dé una experiencia a nivel de juego, ya que sea relevante, porque hay muchos juegos que no lo tienen como algo relevante, se asume que existe, así, se asume que existe, ¿ya? Pero hay otros juegos cuales es muy importante, por ejemplo, el mismo Monster Heart asume, o sea, es un juego sobre adolescentes, ya son criaturas, pero son adolescentes, entonces su estructura social, todo lo que le pasa socialmente es una cosa relevante a su vida. Pero no crean que es lo único que me interesa. A mí me interesan las cosas emocionantes también a nivel de estar ahí arriba de un tren y que te peleas con ahí los, ¿cómo se llama? Con gente arriba del tren, ¿cachai? Que casi te bota, que te rescatan, que sobrevives, ¿ya? Que tienes que andar por las alcantarillas, ¿ya? Todo ese tipo de juegos que tienes que hacer cosas como emocionantes y en un tiempo así como muy específico y sobrevivir, también lo encuentro muy entretenido, muy entretenido. Obviamente, por sobre los juegos de one shot, que igual son interesantes, yo prefiero los juegos de campaña y donde lo que tú logras en el camino signifique algo a futuro y no solamente matar criaturas. Sí. ¿Ya? El hecho de que tú fuiste a tal ciudad y lo salvaste significa que en 2 ciudades más allá alguien te va a reconocer y te va a, no sé, dar un plato de comida, ¿cachai? Y ese crecimiento, o incluso imagínate, años en la campaña, ¿cachai? Y tú estás en una situación súper cuática que perdiste a uno de tus party, ¿cachai? Uno de los personajes de tu party, ¿cachai? O alguien. Y después viene, ¿cachai? Alguien a ayudarte, que te ve y te dice, yo voy a ir contigo. Y resulta que esta es una persona que tú rescataste cuando era niño, como 20 pueblos más atrás. O sea, yo encuentro que eso es lo más interesante de la historia. Ya, entonces para mí un juego de rol perfecto es donde todas tus acciones tengan implicancias para todos los lugares posibles o puedan tener implicancias para todos los lugares posibles, ¿ya? Y que no sé, porque dobles a una esquina en vez de ir para otro lado, que decidas ayudar a alguien y no a otra persona, signifique algo. Para mí eso es un juego de rol perfecto. Ahora, a nivel sistema, un sistema que no interfiera con la diversión. No sé cómo que. Y que huela a hamburguesas con queso. No, porque hay sistemas que tienen tablas y que no sirven. No, yo no las ocupo, pero no sirven. Yo siento ya que son demasiadas tablas y cosas que no son relevantes a la historia. ¿Ya? Pero hay otros que no son así y que van un poco, ¿cachai? Un poco más con la historia. No, tampoco soy de las personas que les gusta así como que full narrativo tampoco. Pero sí que sea una parte importante, lo que las personas, lo que el desarrollo de su personaje sea algo que el personaje o el jugador, digamos, te exprese a ti y tú puedas comprender. No que sea algo que los números dijeron, ¿ya? Que los números son un aporte a todo eso. Es tan importante eso de que hay jugadores, obviamente, que van a definir cómo es su juego de rol perfecto, ¿cierto?
Yo creo que durante más tiempo tú juegas rol, más sientes las cosas que te faltan y las que sobran dentro de un rol que tú juegas todo el tiempo. Por ejemplo, Calabozos y Dragones. Sí. Y se me chispotearon los bracitos así, después lo puse bien. Triunfó el mal. Triunfó el mal todo el rato. No sé si ya te están. Otro más que te estaba viendo revocar el canal aquí, que haya un motín a bordo. ¿Qué onda, güey? Ayuda. Vamos a hacer una alianza, Raúl. ¿Cuál? Una alianza. Y ser nosotros el canal entre los dos. Por su, pero sí, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así. Y yo encuentro de que aparte de eso, por ejemplo, Calabozos y Dragones, tú te dabas cuenta en la medida que tú jugabas, no importando la edición, las cosas que faltaban, las cosas que sobraban, ¿cierto? Y tú le ibas agregando y tú ibas armando tu juego ideal. Y más encima cuando tu grupo de juegos se queda con ese juego y se va con esa campaña y con ese estilo, obviamente tú sabes que lo estás haciendo bien. O sea, nadie te va a negar eso. Pero claramente uno como creador de juegos de repente puede pensar, mi juego va a tener todas estas cosas, y no va a tener esto, y además ese juego, al final igual va a haber algo como que te falla al final. Pero algo que te pregunto por tu juego de rol perfecto. Yo siento que para mí mi juego de rol perfecto tiene que tener ese equilibrio entre es como que quien te dice, es como que agarras la campaña de por ejemplo, quien te dice el Final Fantasy XIV, que es el online, y te lo hicieran rol, en la medida de que realmente hagan sentir a los jugadores, a las jugadoras, como los protagonistas reales de la historia, al margen de lo fantástico que es el mundo que está alrededor de uno. Entonces, la jugadora o el jugador tiene capacidades de poder desarrollar una infinidad de habilidades o no, pero definitivamente lo que tiene siempre les sirve. Ese tema de fondo. Puede tener solamente 10 habilidades, pero todas les sirven. Todas son de algún punto útiles. Puede aprender toda la magia si quisiera o ninguna. Y si la aprende, le sirve igual. Entonces, ¿por qué rayos ponen nadar en los juegos de rol si casi nunca tienes que nadar? Claro, por ejemplo, ¿quién se le ocurre nadar? Y cuando una vez claro, ocupé nadar. En todos mis años jugando Calabozos y Dragones, una vez ocupé nadar. Entonces, hasta que te das cuenta que te sirve mejor atletismo, como algo genérico, punto. Y ni siquiera, a veces una proeza de fuerza, punto. ¿Cachai? Claro, y después, ¿cachai? Le pones puntos a algo que no te sirve. No te sirve. ¿Cachai? Claro. Por ejemplo, yo tampoco he usado mucho supervivencia, supongo que hay otra gente que sí lo ha usado en su juego, pero no sé, pues de repente uno, especialmente empezando, y no le pone a percepción y le pone a cosas como nadar, y uno dice, what? Claro. Yo creo que ahí caché como que te digo de que todas esas cosas que tú necesitas, por ejemplo, que te da desarrollo del personaje, y más aún, todo esto que digo yo, envuelto, así como un burrito, un sabroso burrito con porotos negros, pero no sirve nada si no está envuelto en una historia buena. Digo, no, en un lore bueno, en una cosa armada buena. De ahí que, por ejemplo... Exacto, como conducir. Claro, entonces, por ejemplo, quien te dice, yo tuve la fortuna de alcanzar a hacer jugar a Sylvie y a nuestra hija una campaña de Calabozos y Dragones, Homebrew, que hice yo, que ocupé el sistema de Calabozos y Dragones, pero la campaña la hice yo. Entonces la gracia es de que me dediqué a pensar bien en el lore del mundo y obviamente hice que los personajes no solamente conocieran los diferentes lugares y conocieran a las personas e interactuaran con ellas, sino que a la vez se fueran sintiendo de que estos personajes eran, aunque fueran nivel 1, eran personajes que eran relevantes en el mundo y que la historia, si bien es cierto, no giraba en torno a ellos 100%, pero ellos sí se sentían protagonistas de la historia y de su propia historia, desde el momento en que comienza la aventura hasta literalmente cuando termina la campaña, cuando se dan la vuelta por todo el mundo, literalmente, caché, conociendo principales lugares y más encima conocen lugares que no necesariamente son como lo conocieron bien, es como que pasaron por ahí, pasaron por la calle principal, conocieron a 3, 4 personas importantes y después siguieron. Entonces, te deja la sensación de que puedes seguir conociendo mucho más. Por eso es que me gustan más los escenarios de campaña que están bien armados para un juego de rol, más que un juego de rol que se puede estar preparado para todo. Porque de repente está preparado para todo, te puede dejar muchos gaps que tú de repente no sabes cómo llenar.
En cambio, si está un buen escenario de campaña preparado para eso, ahí tú sientes de que realmente tu personaje es útil y el juego es bueno. Por darte una idea, por más cacho que sea leerlo, el escenario de campaña, por ejemplo, de Tolus, que son 800 hojas de manual de escenario de campaña, pero abarca todo, y si tú te das el tiempo de leerlo, por lo menos entenderlo bien, y bien ordenado, está bien ordenado, bien armado los capítulos, todo lo que tú lees, al margen de eso, tú sientes de que tú puedes darle trama a cada punto, a cada momento de la historia de tus personajes. Entonces, eso va a mi juego de rol perfecto. Juego de rol que tenga la buena trama, la buena historia, y que más encima haciendo que tú, siendo un máster de repente hasta más novato que otros, tú tomes esa historia y ese rol y te sientas bien armado, te sientas bien equipado con esa historia, con ese juego, y que puedas capaz de darle todo lo que ellos te pidan. Le puedes dar acción, le puedes dar narrativa, le puedes dar romance, le puedes dar misterio, y tengas ahí está, ¿cachai? Más allá de tablas, el tema de decir cómo darle, por ejemplo, cómo darle suspenso a tu sesión, cómo crearle un cliffhanger a tu sesión. Y yo siento que hay muchos juegos de rol hoy día que tienen buenas herramientas de juego. Créanme, por ejemplo, Cyberpunk Red. Cyberpunk Red, el manual core, tiene un excelente capítulo de creación de aventuras, de módulos, muy bueno, que puede ser aplicado a muchos juegos de rol, no solamente de corte Cyberpunk, y que te enseñan a eso, a crear la trama, a la tensión, porque es un juego más que nada de acción, pero que los momentos de descanso son momentos en realidad en que tú conoces más personajes y que te vuelven a tirar en la montaña rusa emocional, ¿cachai? Que significa la aventura y correr y el cliffhanger y qué pasará ahora y si el villano se escapa y si no se escapa y quién viene ahora contra nosotros. Entonces eso es una escalada de acción. Yo encuentro que el juego de rol tiene que ser como por ese lado. En el manual de Feng Shui hablan un poco también, ¿cachai? De siempre empezar, por ejemplo, por la temática, siempre empezar en un momento de acción. No importando cómo terminó la sesión anterior, o sea, en realidad es como al principio, siempre se empieza por una parte de acción. Y tú como máster no necesariamente tienes que explicar por qué la gente llegó ahí, sino que los jugadores explican por qué están en ese lugar. Por ejemplo, el banco. Claro. ¿Ya? Ahí pasa una cuestión que alguien tira algo por la ventana, ¿cachai? Y rompe el ventanal del banco y todo empieza a explotar, ¿ya? Los jugadores tienen que explicar por qué están ahí. Pero el punto. Empieza una escena de acción, termina con un cliffhanger. Y te explica las razones por las que es así. Y te explica cómo hacer un cliffhanger. Entonces yo creo que eso es interesante. Y a todo esto, no estaba atacando personalmente a nadie, ya cuando decía lo de poner puntos en natación y no en percepción, sino que decía precisamente que el hecho de que existan habilidades como nadar en un juego donde no vas a nadar todo el tiempo, me parece que es pérdida de puntos. Sí. ¿Ya? Porque obviamente los podrías tener por atletismo, por agilidad, por otras cosas. Por ejemplo. O conducir. Si el juego no se trata sobre conducir, hay que ver la relevancia que tiene ahí. Bueno, hay juegos donde sí es muy importante porque obviamente hay muchas carreras ahí, muchas persecuciones y muchas cosas, y si tu módulo va por ahí, tú tienes que decirle, no sé, pues de antemano a tus jugadores, oye, alguno de ustedes se va a poner un punto o una especialización en conducir, ¿ya? Pero aparte de eso, hay cosas que como que hacen que te pierdas un poco en la hoja de personaje. Habilidades que realmente no son tan relevantes y que cuando tú estás empezando es como... De hecho, sería un juego perfecto, sería un juego que te diera un punto, digamos, como en Cthulhu, ¿cachai? Te da unos puntos, guachos, no mucho, en las habilidades que son siempre relevantes. Y que todo el mundo tiene. Por ejemplo, de repente, o sea, se entiende que hay gente que realmente es dispersa y distraída, pero en general todos tienen una cantidad de percepción o de alerta ante las cosas. Por defecto. Claro, entonces que alguien esté tan perdido como para no saber lo que está pasando a tu alrededor, ¿hasta qué punto? Por eso que hay juegos de rol que de repente apuntando a ser minimalistas, como que quedan muy en el aire. Por eso te digo, en un juego de rol perfecto, ¿cachai? Debería haber una puntuación en que fuera mínima y te dé este hint de habilidades que son básicas y necesarias para el juego. Hay juegos de rol así, son como eso. Sí, hay, pero el juego de rol perfecto debería tener eso. Claro. Así que, por eso que, durante más conoces rol, lo más terrible es que durante más conoces juegos de rol, altos juegos de rol, más difícil se te hace crear un juego de rol perfecto, porque tú has pasado ya por todo el espectro de diferentes juegos
diferentes tipos de emociones o diferentes tipos de enfoques de cómo se juega para tener que tratar de condensarlo en un solo juego de rol en particular. Aunque si también esto te ayuda a reconocer qué cosas son las que te gustan a ti ver en una partida de rol. Como en ejemplo, acaso la sirve un concepto más narrativo, más que perfectamente confrontacional de combate. Entonces, eso deja mucho de pensar de que entonces las habilidades. 50. Claro, pero me refiero de que pero le dan mucho énfasis a la parte narrativa más que otros juegos que O sea, son a la más parte 30 social narrativa de- que combate, por ejemplo. Hola, ¿Cachai? Kogan. Hola, ¿cómo estás, Kogan? Y yo siento que ahí en ese caso, gracias, y la gracia de que ese sentido de que puedas aprender a reconocer, ¿cachai? Eso en un juego de rol y que tú puedas pensarlo con tu juego de rol perfecto, pero también de que obviamente es algo que tus jugadoras y tus jugadores quieren ver, porque tampoco nos sacáis nada con crear un juego de rol que se enfoque en acción, siendo que tus jugadores buscan más las relaciones entre personajes. O al revés, pues, tú te enfocas en un juego muy narrativo en función de la alta corte elizabetina, ¿cachai? ¿Cachai? Y sin embargo lo que los jugadores quieren son los duelos, son la acción, las persecuciones, ¿cachai? La tensión. Entonces, ahí hay que encontrar, ¿cachai? Como esos juegos de rol que te eviten como manejar, hacer eso modularmente, como que aprender a agarrar las partes necesarias de lo que tú buscas. Ah, así que el juego va a ser así. Ya, clac, 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 armas así el juego. Ah, el juego va a ser otro punto, entonces, clac, 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 va a ser de otra forma, ¿cachai? En ese sentido sería como sacar un juego de rol perfecto, modular y que funcione para todo. Pero ¿Cómo? que no sea muy minimalista, porque si no, no se siente la diferencia en lo que estáis haciendo una cosa versus la otra. Tampoco sea muy detallado, porque va a pasar lo que dice Silvio. Vais a tener habilidades que nunca hay que ocupar, y tenéis como 1000 habilidades, vaya a reponer puntos por todas de ellas y no te sirve ninguno, ¿cachai? Cuando tú lo quieras ocupar realmente. Y siempre te la veis los que no tienes, ¿cachai? Que se lo veo de todo. Y yo encuentro de que tenga todos los grados necesarios de acción y todo lo demás. Aquí Yo me quedo con la escena de campaña en todo caso. ese Dan decía, reglas de la casa, sabes caminar, sabes respirar, sabes correr, sabes conducir, sabes nadar, básico. Claro. Interesante. Hay Porque yo no sé ni conducir ni nadar. No soy un personaje. Yo Pero- floto boca abajo, eso es todo lo que puedo hacer. Ah, sí. Floto boca abajo y azul. Y no me muevo más. Es todo lo que sé nada. Pero sé conducir y sé matar árboles. Ok. Denle el like y seguir para esa historia. Para continuar. Síganos, aprovechar, aprovechen de seguirnos. Si no están siguiendo, aprovechen de seguirnos, obviamente. Pero somos buenos jugando rol. Somos buenos Masteriando jugando rol. rol, Sí, ese es nuestro tema. No, Sí. no la conducción ni la natación. Sí, agárrate la colita del stream, pero si me siento bien recién uniéndose ahora a agarrar la colita del stream, pero recuerden de que esto va a estar todavía para verlo de nuevo aquí en Twitch y que en una semana más estas mismas preguntas van a estar ya en YouTube, así que van a poder obviamente terminar de responderla ahí en los comentarios y van a poder poner sus opiniones y nosotros obviamente vamos a estar ahí también respondiendo sus comentarios en YouTube. Por eso los que juegan son nuestros personajes y no nosotros, porque si no, olvídate, imagínate. Una vez jugamos un juego de rol en que nuestras personas reales eran los personajes del juego. Fue interesante. No puede ser otra forma, fue interesante. Porque te das cuenta lo inútil que eres en muchas cosas. Y al mismo tiempo, las competencias tan singulares que tienes en otras. Sí. Yo tengo estudios que de repente no todas las personas tienen, que no son mucha utilidad en Chile, pero sí sirven para temáticas como Cthulhu. Sí. ¿Se fue la interpretación? ¿Con cuál? Supongo yo que con el comentario de que no sabemos nadar y que darle like para la historia del atropello del árbol. No lo atropellé. De hecho, más fue el susto que pasó el auto que el árbol. El auto yo como que te di. Me hizo así, el árbol. Y yo no sé. En ese momento el rabo dejó de manejar. Sí, ya ahí como que dije, yo no voy a mancharme mis manos de sangre de árbol por nada, así que no. Muy bien. Creo que sería. Esas serían las preguntas de. La pregunta del día 9 al día 16. Y la próxima semana vamos a fijar una fecha para que sea desde el día 17, probablemente hasta el día 24 o 25, en el mejor de los casos. ¿Ya? Tal vez vamos a ver cómo vamos a terminar el mes, porque ya la próxima semana se va a estar acabando el mes de agosto y yo no voy a estar la última semana de agosto acá,
así que vamos a ver cómo armamos ahí un especial, así como para que pueda disfrutarse las últimas preguntitas, ojalá obviamente en vivo, porque fue genial, tuvimos muy buena interacción, la gente conversó con nosotros, fue muy divertido y creo que eh, queda que ustedes mismos, que nos estén viendo, vean las preguntas, vayan al Instagram de Revidados y que pasen ahí, vean en las publicaciones, ahí está puesto el calendario, o sea, las preguntas, ¿cierto? Del RPG AD 2022 y vean las primeras 17 preguntas. Ahora, si también quieren comentar en vivo alguna de las preguntas, pasen a Frecuencia Rolera, porque ellos tienen un Discord, y en el Discord, una de las tópicos, pusieron ahí el tópico del challenge del RPG Day y todos los días, muy temprano en la mañana, ponen la pregunta del día y obviamente ahí hay un variopinto de mucha gente que pone sus comentarios y también responde la pregunta ahí. Así que... Sí, gracias a todos los que nos comentaron ahora sobre sus propias experiencias, porque fue muy entretenido escucharlo. Sí. Y yo creo que también la gente agradece mucho la presencia de esta señorita acá al lado mío, ¿cierto? Porque señora. La señora que es la vida bonita. Y de que ella estuvo maravillosa el día de hoy, se merece todos los aplausos. Pasamos muy bien junto a ella. Ven para que vea, hay que darle ánimo para que se aparezca más seguido en cámara. Bueno. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Y nos volveremos a ver ya la próxima semana? La próxima semana, no. Con esto. Porque este viernes tenemos el Reo by Night junto con la señora aquí, Siri Poblete, y vamos a estar haciendo con un invitado de lujo. Mañana va a estar publicado en la Instagram quién va a ser el invitado y quién va a ser el tema, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Y va a ser el tema. Y esperamos, ¿cierto?, que estén también ustedes presentes. Reo by Night el viernes 22 horas por esta misma señal de Twitch en vivo y en directo para que conversen, manden saludos y toda la buena onda que todos ustedes siempre nos han demostrado. Y mañana, jueves, la gente de Frecuencia Rolera va a estar en el Ludum Bar, en el After Office Rolero. Vayan a su página de Frecuencia Rolera de Instagram y ahí van a encontrar en sus historias los detalles de las partidas de rol que van a ver. Van a estar Mauricio André, va a estar el Loco Puglione de la Cueva del Loco y va a estar el abuelo de Metajuego haciendo mesitas de rol. Ahí y también el amigo de Pastas Roleros también va a estar haciendo mesas de rol. Así que pasen para allá. Mándenle saludos, díganles que los envío Reo si están viendo ahora y claramente, más que siempre, bueno, gracias y como siempre digo, apuntando ahora sí, ahora tengo dos cámaras, así que ahora sí puedo decir a cuál de las dos cámaras estoy apuntando aquí el día de hoy. Apunto obviamente aquí a la cámara número 8 para que se vea ahí está. Como siempre digo, jueguen rol y nos vemos el próximo episodio de Charlas Roleras con Rebo y Silvi. Nos vemos. Show. Ahí están juntitos. Oh. Y vienen los créditos del final. Chao. Saludos a todos. Chao.